es muy importante. Entonces, quisiera que ahora que vamos a iniciar con este tema, todas nosotras podamos tener en claro y salir como edificadas, ¿no? Y también en un sentido quisiera que esto les pueda servir para que si hay algo en su corazón de pronto, ¿no es cierto?, que no se ha perdonado, pues pueda servirles para que tomen decisiones y puedan perdonar también ustedes a quienes les han ofendido. Y también si es que usted tiene algo con, o usted hizo algo a alguien, también sepa cómo poder pedir perdón a esas personas a las que hemos ofendido, ¿no? Entonces este tema realmente a mí me ha tocado mucho. Ustedes no saben, pero es un tema con el que yo he lidiado bastante. Y a base de introducción, pues les puedo decir, ¿no?, que a veces cuando uno ha sido ofendido, uno lo ve el perdón desde una manera, pero cuando uno ofende a otro, a uno también le cambia la perspectiva de lo que es el perdón, y más cuando vemos lo que la Biblia dice de él. Entonces, para eso voy a ver si puedo compartir la pantalla, para ver si ya damos inicio. Entonces, me esperan un segundito. Ok. Entonces, estamos ya aquí. El tema de hoy, como les había dicho, es ¿qué dice la Biblia sobre el perdón? Y vamos a estar desarrollando algunas preguntas que yo sé que todos tenemos. Entonces, espero que les pueda servir, ¿no? Bien, pero para esto vamos a orar. Y le quiero pedir a la Prisi, por favor, que nos ayude con una palabra de oración. Bueno, cerremos nuestros ojos, por favor, para de esta manera poder sentir mayormente la presencia del Señor. Gracias te damos, Señor, por estar con nosotros, por este día más de vida, por permitirnos estar reunidos en tu nombre y compartir tu palabra para aprender de la misma. Te pedimos, por favor, que nos envíes al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos dé entendimiento y poder comprender lo que tú nos quieres transmitir esta noche. Ilumina, por favor, a Elizabeth para que ella tenga las palabras precisas, que tú seas quien permita que a través de sus labios salgan las palabras que quieres que lleguen a nuestro corazón para que podamos aprender y asimismo podamos perdonar y ser perdonados como lo hacemos en la oración cuando te estamos pidiendo que nos perdones como nosotros perdonamos a los demás. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, incluso por los problemas, por las adversidades que son fuente de sabiduría y de crecimiento para todos. En esta ocasión, como te había comentado, tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno. En el mío estaba desde la mañana orar por una persona, tú sabes quién es, está pasando por un proceso judicial muy, muy complicado, muy difícil. Yo le dije a ella que iba a orar con mis amigas el día de hoy y Elizabeth tuvo la bondad de permitirme hacer esta oración. Señor, te pido por ella, por Lorena, tú sabes por lo que está pasando por ese proceso tan complicado. Por lo mismo te pido que ilumines a los jueces en manos de quienes está este proceso para que se haga justicia y quienes realmente tienen que pagar por eso lo hagan y las personas que sean nombradas inocentes sean en realidad así. Que se haga justicia y que tu nombre sea siempre y esté presente, se presente la verdad ante todo. Señor, te pido por favor que le des sabiduría a las personas que van a tomar esa decisión. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Prisi. Gracias por compartir también esa petición por Lorena, me dice. Esperemos que Dios sea obrando con justicia también allí en esa situación. Sí, amén. Gracias, Eli, por permitirme hacer la oración. Me cogió en curva, pero bueno, fue el de corazón. Claro, no. Gracias, gracias, Prisi. Muy bien, entonces vamos a continuar con el estudio de hoy, que es ¿qué dice la Biblia sobre el perdón? Entonces, para este tema, quisiera que toditas estemos conscientes de algo, de que tarde o temprano en nuestra vida nosotros vamos a terminar siendo ofendidos por alguien, pero también quiero que entiendan que en algún momento todas terminaremos también causando algún daño o ofendiendo, agrediendo a alguna persona.
¿sí? Entonces, por eso es que nuestra actitud hacia el perdón tiende a variar. ¿Por qué? Porque depende del lado en el que nos encontremos. Esto es interesante, ¿no? Y eso es algo que es algo nuestro, de nuestra naturaleza. Si es que nosotros somos de los ofensores, los que hemos ofendido, tendemos a poner al perdón en alta estima, ¿no es cierto? Y consideramos, claro, es que debería perdonarme. Pero también por el otro lado, ¿no es cierto? Si estamos en el lado del ofendido, el perdón muchas veces nos parece una violación inadmisible a la justicia. Es como, no se merece, no se merece el perdón. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Quién de nosotras no desea ser perdonada si ha cometido alguna falta? Si usted ha cometido una falta, usted desea ser perdonada. Pero por el otro lado, ¿no es cierto? ¿Quién nos rechaza una injusticia? ¿No es cierto? Especialmente cuando somos aquellas contra quienes se ha hecho un mal. Entonces ahí juzgamos severamente, ¿no es cierto? Entonces eso es algo que como seres humanos, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace actuar y obrar de esa forma. Entonces la pregunta viene y nos dice, ¿no es cierto? ¿Por qué debo perdonar? Entonces, ¿por qué debo perdonar si yo sé que me han hecho tanto daño? ¿Por qué yo tengo que perdonar? Entonces, nosotros vamos a ver aquí en la Biblia algunos versículos que nos dicen por qué nosotros debemos perdonar. Y el primer punto que tengo aquí es primero porque es un mandato de Dios. Esa es la primera razón por la que nosotros debemos perdonar y creo que todos estamos claros con esto, ¿no es cierto? Creo que la mayoría de la gente sabe que en la Biblia Dios nos manda a perdonar. Y en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó también en Cristo Jesús. Entonces, esta es una de las razones, y este es un versículo que habla sobre eso, pero hay realmente muchos versículos, bastantes versículos, que pudiera yo tener una lista enorme donde el Señor nos muestra que Dios manda a perdonar. Esa es una de las razones. Y también otra de las razones por las que debemos perdonar es porque Jesús mismo, cuando él estaba dando el sermón del monte, llamado así, era un sermón que él dio a sus discípulos. Y había una multitud y se demoró mucho tiempo, horas, dice que se demoró horas en ese sermón. Y dentro de ese sermón, el Señor Jesucristo dijo estas palabras, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, fíjese, ¿no? Que este es un punto importante también. Primero, porque es obediencia. Por obediencia tengo que perdonar, por obediencia a Dios. Y segundo, porque si yo no perdono, tampoco Dios me va a perdonar. Entonces, fíjese qué importante es, ¿no? Y como les decía yo, ¿quién de nosotras no desea ser perdonada si ha cometido alguna falta? Y mucho más no se diga por Dios mismo. Entonces, aquí vemos una de las razones principales por las que deberíamos perdonar nosotros también. Y otra razón por la que nosotros debemos perdonar es porque al perdonar hay beneficios personales para nosotros, para nuestra alma. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, o sea, estén bien atentos, no sea que alguno o alguna de nosotras deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este versículo que está diciendo es que si usted no perdona, usted va a tener amargura en su corazón y eso le va a causar daño a usted, y no solo a usted, pero también a los que están rodeándole a usted, la gente que está rodeada de usted va a ser contaminada por esa amargura que usted carga en su corazón. Entonces, si nosotros vemos, aquí hay tres razones muy importantes por las que nosotros deberíamos perdonar. Y hay muchas otras más, pero digamos que en esta se resume por qué realmente yo tengo que perdonar. Entonces, acuérdese, por obediencia, porque si no, Dios no me va a perdonar a mí tampoco mis pecados. Y tercero, porque yo sé que me va a traer beneficios a mí, ya sea, no solamente, mire, porque la amargura daña, pero también hay algo que estaba investigando sobre este asunto y dice que hay estudios científicos que revelan que hasta el 80%
de los pacientes hospitalizados sufren conflictos emocionales y no resueltos. Entonces, muchas personas que están ahí porque no han perdonado, tienen mucha amargura, enojo en su corazón. Y dice que hay muchas enfermedades que se producen por eso, por ejemplo, la diabetes, las úlceras, problemas de digestión, por ejemplo, ¿no? Que la gastritis, dentro del sistema respiratorio o cardíaco también dice que afecta a la persona. Entonces, fíjese que como hemos visto, ¿no? en estos estudios científicos vemos que las emociones se descontrolan cuando usted no perdona y el amor verdadero no puede fluir en usted. Entonces, por eso también, si usted, al momento que usted perdona, usted va a tener un beneficio para su alma, va a tener paz, va a tener tranquilidad y va a poder también reflejar el amor de Dios. Entonces, aquí vemos estos las tres principales razones por las que nosotros deberíamos perdonar. Entonces, espero que tengan claro esto, ¿no? Primera, y que visualicen esto en su mente, porque muchas veces cuando usted se siente ofendido, usted la primera reacción que va a tener es no, yo no tengo por qué perdonar. ¿Por qué tengo que perdonarle a alguien? No, y no va a querer, porque cuando usted se ha sentido ofendido, dependiendo de la ofensa que le hayan hecho, y eso también es otra cosa, ¿no? Que nosotros ponemos categorías a las ofensas, ¿no es cierto? Y en realidad, para Dios, todas las ofensas son pecados. La diferencia para Dios está en las consecuencias. No sé si me entiende. Mire, para Dios, cualquier ofensa que usted cometa contra su hermano, contra su prójimo, es una ofensa y es pecado. Y Dios lo llama pecado. Y no hay para él más ni menos. Pero lo que sí hay, la diferencia es en la consecuencia de esa ofensa. Hay ofensas como, por ejemplo, que usted de pronto le mintió a una persona. Usted va a tener un tipo de consecuencias. Pero, por ejemplo, si usted le mata a una persona, está ofendiéndole a la persona, al papá, a la mamá, al hermano de la persona a la que una persona mató. Y esas consecuencias van a ser distintas. Usted puede ir inclusive a la cárcel, ¿no es cierto? Entonces así podemos darnos cuenta de que cuando nosotros no perdonamos o categorizamos las ofensas, no estamos entendiendo lo que la Biblia dice acerca de eso. Entonces, viene otra pregunta. Ahora viene otra pregunta. ¿Cómo debo perdonar? Si ya, yo entiendo entonces que debo perdonar porque Dios me manda, porque si no, Dios no me perdona y porque me trae beneficios a mí. ¿Cómo debo perdonar? Y fíjese, en Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y ahí dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esta es la base de todo el perdón. De la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, así debemos perdonar. Esa es la base de todo perdón. Si usted no entiende cómo es que Cristo nos perdona a nosotros, usted no va a poder perdonar a una persona de verdad, de la forma correcta en la que Dios manda. Ahora, tal vez usted dirá, no, pero eso es fácil para Dios es fácil perdonar, podrá usted pensar, ¿no es cierto? Podrá decir, después de todo, Dios simplemente puede tomar la decisión de perdonar a la gente sus pecados y ya, y es perdón, porque Él es Dios, debería perdonar, además Dios es bueno, Dios es amor, entonces Él debería perdonarnos a todos. ¿Y por qué usted cuando alguien le hace algo, y especialmente algo grave, no puede perdonar? ¿Usted acaso es más que Dios? Y cuando le hacen cosas tan pequeñas también, a veces le ofenden de formas tan, discúlpeme, pero cosas que uno a veces se ofende son cosas ridículas, ¿no? O sea, a veces nos encaprichamos y nos ofendemos por cualquier cosa. Y pasamos días, semanas a veces enojados y no queremos perdonar. Imagínense, estamos poniéndonos nosotros más altos que Dios y nos ponemos a juzgarle a Dios porque que Él debería perdonar. Y muchas veces decimos, ¿no es cierto?, que Dios podría sencillamente perdonarnos y dejar como que a un lado
las consecuencias de ese pecado, como que si Dios pudiera dejarnos sin castigo. ¿Sabe por qué nosotros pensamos eso? Porque nos olvidamos de que, aparte de que Dios es amor, de que Dios es bueno, que Dios nos ha dado gracia, nos olvidamos que Dios también es un Dios justo. Dios es justo y Dios no puede, o sea, no es que no quiere, no puede irse en contra de su naturaleza. Si Él es justo, Él tiene que hacer justicia. Cuando alguien hace algo malo, Él tiene que castigar ese pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo perdonar como Cristo nos perdona? Entonces, Dios, si Dios siendo Dios, imagínense, nos perdona a nosotros. Nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar? Así que es importante entender cómo Él nos ha perdonado. Entonces, como les decía, ¿no? Dios no está dispuesto a simplemente pasar por alto nuestras transgresiones, ¿no? Que nosotros hemos hecho. Eso, si es que Dios haría eso, sería algo injusto, ¿sí? Sería algo injusto. Y Dios es un Dios de perfecta justicia. Priscila, que es abogada, sabe, un juez, si un juez es correcto, es un juez que no es corrupto, él va a juzgar con justicia y él no va a dejar sin castigo a quien lo merece. Y es más, al inocente también tiene que dejarlo, tenerlo por inocente, no puede tener a un inocente por culpable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto más Dios, no? Por eso que cuando una persona piensa que Dios debería pasar nomás por alto los pecados de nosotros, es una visión realmente deficiente de Dios y es una forma no bíblica de considerar el perdón. Por eso nosotros necesitamos entender cómo es que Dios nos perdona. ¿Sí? Miren, Dios no perdona simplemente volteándosela, haciéndose como que de la vista gorda, sabiendo que hubo un pecado y como que Él se hace el disimulado, el que no entiende que hubo un pecado. Entonces, Él no actúa así. Dios realmente, la palabra de Dios en la Biblia dice que Dios castigará todo pecado, todo pecado. Y en Gálatas 6:7, este versículo no está ahí, pero yo les voy a leer. Dice aquí, no, nos dice que no os engañéis. Nosotros no deberíamos engañarnos. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que toda acto de justicia o de injusticia tiene una consecuencia. Usted va a cosechar lo que usted ha hecho, lo que usted ha ofendido. Entonces, yo como persona, yo aprendí, porque mire, yo como cristiana también, yo no sabía lo que era el perdón. Yo antes de conocer a Cristo, yo no entendía lo que es el perdón. Algo que yo les quiero compartir es que un testimonio mío, ¿no? Cuando yo era niña, a mí me pasó algo grave y yo no podía perdonarle a esa persona. Yo no le podía perdonar lo que me había hecho. Y no podía tampoco, porque no entendía lo que era el perdón. Pero cuando yo vine a Cristo, cuando yo le conocí al Señor y supe que Él me perdonó a mí de todos mis pecados y entendí cómo es que Él me perdonó, y es lo que vamos a ver ahorita, ahí es cuando yo realmente recién pude perdonarle a esa persona todo lo que el mal que me había hecho, física, emocionalmente, hasta espiritualmente. Y ahí pude realmente perdonar. Entonces, usted, si realmente no entiende o no ha sido perdonado todavía por Cristo, usted no va a poder perdonar de la forma correcta. Siempre va a tener excusas como estas. Por ejemplo, le voy a leer cosas que a veces nosotros decimos. No puedo perdonarle porque él no quiere admitir su falta. ¿Cómo puedo perdonarle? Debemos tener cuidado porque el perdón no depende del otro, sino de mí. Eso dice en Efesios 4:32. Otra excusa que nosotros decimos. Él me golpeó, pero yo tengo la culpa porque le provoqué. Es como que decir, él me hizo esto porque yo mismo le causé, yo le provoqué. Cuidado con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque el perdón no excusa el pecado. O sea, no le excusa a la persona de su pecado. Esa fue la decisión de esa persona y esa persona tiene que dar cuentas de su pecado. Otra cosa que muchas veces las personas dicen, por ejemplo,
tal persona violó a mi hija, pero como es mi familiar, no voy a denunciar a las autoridades porque no quiero que sufra por causa mía. Mm. También debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque el perdón no libera de las consecuencias ni obstruye la justicia. Como decía, la Biblia dice que el perdón tiene que basarse en la justicia. Si él hizo algo, tiene que pagar sus consecuencias. Hay otra cosa que dice la gente. La perdonaré cuando pueda olvidarme de la ofensa. Ese es lo típico, ¿no? Te perdono, pero no te olvido. O cuando ya me olvide de lo que me hiciste, ahí te voy a perdonar. Cuidado. ¿Por qué? Porque la mente humana no borra los recuerdos, y más cuando son cosas que nos han herido. Esas las tenemos arraigadas aquí en el alma, en el corazón. Otra cosa que nos dicen, ya lo perdoné, pero no quiero volver a tener nada que ver con él o con ella. Cuidado. ¿Por qué? Porque el perdón total, el verdadero perdón, le deja abierta la puerta para la reconciliación. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Romanos 5:8. Otra cosa, mire, para que usted identifique si es que realmente usted no ha perdonado, usted dice, ya le perdoné y estoy muy contenta porque ahora esa persona está sufriendo problemas muy serios. Al fin se hizo justicia. Entonces, tenga cuidado con eso porque se percibe que hay venganza en esa actitud suya. Entonces, tal vez no es que le ha perdonado porque todavía está deseando la venganza, y el perdón no desea la venganza, deja la venganza a Dios. Entonces, eso no es perdón. Otra cosa que usted puede decir es, sí, arruinó mi reputación en el trabajo, pero a mí qué me importa. Como que quiere minimizar, ¿no es cierto? Cuidado, porque negando a usted el dolor que le causó, no va a sanar su corazón. Más bien puede ser que le comience a traer amargura a su alma. Entonces, todas esas cosas que yo le he dicho ahora, estas declaraciones más o menos que he dicho, son evidencia de que una persona realmente no comprende el perdón. No comprende el perdón, no, está muy lejos de lo que realmente Dios dice del perdón. Eso no es. Por eso es que nosotros realmente tenemos que mirar una descripción verdadera de lo que es el perdón. Y solamente podemos entenderlo cuando vemos cómo Cristo nos perdonó a nosotros. No hay otra forma, no hay otra manera. Y yo quiero que entiendan algo, ¿no? Y voy a dejar ahorita ya de compartir un ratito la pantalla porque en estos versículos, son muchos versículos, y yo quisiera que ustedes, si pueden, vayan anotando, si no, luego yo les voy a dar una lista, porque son tantas cosas que necesito compartir, y si yo me pongo a escribir y leer todos, no voy a alcanzar, pero para entender cómo Dios nos perdona, nosotros primerito tenemos que entender que Dios dice que cuando una persona es culpable, Dios va a castigar ese pecado. Dios no lo va a pasar por alto. ¿Sí? Entonces, cuando una persona le ofende a usted, realmente no se trata de menospreciar o de tomarle como menos lo que esa persona hizo a mí o lo que yo le hice a alguien, ¿sí? Mire, la Biblia dice, como les decía, no, que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cegar. También hay otro versículo en Nahum 1:3 que dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero también dice esto, y no tendrá por inocente al culpable. Y no tendrá por inocente al culpable. En el mensaje mismo del Evangelio dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad o injusticia. Es decir, que cuando alguien comete una ofensa, Dios la ve como una verdadera ofensa y tiene que tener un castigo. Entonces, por eso es que cuando nosotros queremos justificarnos delante de Dios, diciendo, pero solo esto hice, o pero es que yo no he hecho malas cosas, y yo soy buena persona, yo tengo muchas virtudes y trata usted de alcanzar la gracia de Dios, justificándose y minimizando su pecado, Dios no lo ve así. Mire, en Romanos 5:10, Dios describe la relación entre Dios y el pecador como que estuviéramos en una enemistad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando usted a alguien le ofende? Usted está enemistado con esa persona, ¿no es cierto? Hay una barrera ahí, que el pecado, la cosa que le hizo, le pone ahí una barrera para que esa amistad que había
se desvanezca. Y eso es lo que pasó con nosotros. Cuando nosotros pecamos, Dios puso ahí el pecado como una barrera, una enemistad, porque Dios odia el pecado. Dios odia el pecado, dice la Biblia. Y por ende, todos los que pecan se han convertido en enemigos de Dios. Eso dice la Biblia. Mire lo que dice. En el Salmo 7:11 dice, Dios está airado contra todos los impíos todos los días. O sea, no es que Dios, porque es amor, porque Dios es bueno, Dios mira el pecado y se tapa los ojos y no ve el pecado. No, pues porque Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Imagínense, Dios todos los días está viendo las ofensas de los humanos, del mundo entero. Y Dios dice aquí que Él odia el pecado. Entonces, Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Por eso es que Dios no pasa por alto eso. Entonces, nosotros también como humanos, cuando alguien nos ofende, no es que debemos hacer así como que de la vista, y pasar por alto nomás las cosas. No, porque a veces usted cuando hace eso, pasa por alto, luego cuando esa persona le vuelve a hacer algo otra vez, ¿usted qué hace? Lo primerito. Le echa en cara lo que le hizo antes. Entonces, eso tampoco es personal. Usted lo único que hizo fue guardarse la ofensa en su corazón y hacer como que si nada pasó, pero en su corazón había todavía ahí amargura. Ahora, mire, Dios, por otro lado, en cambio, como Él castiga, ¿no es cierto? También tenemos que entender que Él es santo, ¿sí? Él es justo, ¿ya? Y también Él es sin mancha, o sea, Él no tiene mancha, ¿sí? Entonces, la justicia de Él debía ser satisfecha por alguien que también sea santo y justo como Él. Nosotros, siendo pecadores, por más buenos que seamos, tenemos pecado. Entonces no podríamos satisfacer esa justicia que Dios merece, ¿sí? Por eso es que Dios sabía que nosotros nunca podríamos expiar nuestro pecado. Por eso es que Él tuvo que buscar una forma de satisfacer eso y de poder justificar ese pecado. Y todas sabemos cómo lo hizo, ¿no es cierto? Todas sabemos a través de quién lo hizo. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Entonces, esas son las buenas noticias, que si nosotros hubiéramos tenido que justificarnos, salvarnos por nuestros propios medios de la condena, del castigo de Dios, no hubiéramos podido. Por más buenas personas que queramos ser, Dios tenía que satisfacer ese castigo, esa culpa, con algo perfecto. Alguien que pudiera satisfacer eso y solamente esa persona podía ser Jesucristo. No había otra más. Por eso es que las escrituras dicen claramente que el Señor Jesucristo cubre nuestros pecados, nos limpia de todos pecados. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Sí, Él es nuestro Salvador, dice la palabra de Dios. Entonces, Él fue el medio por el cual Dios utilizó para que nosotros podamos ser salvos. Sí, entonces, la respuesta de Dios para todo ese daño, ese dolor que nosotros le hemos causado a Dios por nuestros pecados, fue que Dios mismo, fíjese, ni siquiera nosotros es que buscamos esa manera de salvarnos, porque como le decía, ninguna obra hubiera podido alcanzar el estándar que Dios quería. Así que Dios mismo ha obrado por medio de su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser libres de pecado. Esa es la forma que Dios tuvo perfecta para podernos reconciliar. Y fíjese, hay en Segunda a los Corintios, en el libro de Segunda a los Corintios, les voy a leer este pasaje, es hermoso y quiero que presten atención. Dice, mire, hablando de Dios, dice, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No dice, porque ustedes se portaron bien, porque ustedes hicieron bonitas cosas, ya se reivindicaron. No, dice que Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, fíjese, Dios estaba en Cristo, de nuevo dice, reconciliando al mundo consigo mismo, por Cristo, y nos dio ese ministerio. De nuevo repite, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y cómo hacía para reconciliar? En Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que dice que somos nosotros los que hemos creído en Cristo, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos, dice, por medio de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, fíjese que el perdón de Dios no solo nos libró del pecado, pero ahora nos ha reconciliado, porque antes éramos enemigos del Señor. En cambio, ahora Él nos ha reconciliado en Cristo. Entonces, fíjese esa forma tan santa, tan pura, o sea, es una manera que incalculable de describir algo que nosotros no podemos hacer. Por eso es que cuando usted está en Cristo, usted acepta a Cristo, usted está aceptando ese regalo que Dios ha hecho para usted, le está liberando de sus pecados, le está diciendo, oye, tú me ofendiste, tú te volviste enemigo mío por tu pecado y ahora yo di a mi único hijo para que por medio de él tú seas reconciliado conmigo. Fíjese ese amor tan grande de Dios. Entonces él vio la forma perfecta de reconciliarnos con Dios, porque ese perdón es completo. Ese perdón es completo. Ese perdón no es el que nos dice, te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero ay, cuando me vuelvas a hacer algo más. O sea, no, Dios ya nos perdona, dice, en Cristo. Y esa es una verdad gloriosa, es una verdad que nosotros realmente ni siquiera podríamos alcanzar a veces a entender. Hay una canción que dice, nunca voy a poder saber todo lo que a Cristo le costó en esa cruz, porque usted no va a entender nunca todo ese dolor que Él sufrió para cargar en su cuerpo y toda esa frustración y todo ese dolor emocional que Él también sintió al estar en esa cruz. Entonces, nunca vamos a poder alcanzar a entender eso, pero Dios el Padre sí. Y por eso es que Él, al vernos a nosotros a través de Cristo, Él puede perdonarnos. Él puede perdonarnos porque cuando Él nos ve en Cristo ya nos ve justos, ya nos ve declarados justos. Entonces aquí en Romanos 3:26 dice que Él justifica al impío, o sea, Él es el que nos da la justificación. Y dice, la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Cuando Cristo fue crucificado y nos perdonó de todos nuestros pecados, es como que en Cristo estaba ahí la misericordia, la verdad, y también se encontró en Jesús la justicia y la paz. Antes nosotros estábamos declarados muertos en el pecado, pero ahora estamos en la justicia de Dios vivos en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Él es el autor de la reconciliación, Él es el autor de nuestra justificación. Entonces, el impedimento más grande, o sea, el impedimento que usted puede encontrar para nuestra salvación no es nuestra hostilidad o nuestro rechazo hacia Dios, no, es la ira. Si usted quiere justificarse por sus propias obras, por su propio medio, no va a poder, porque dice que la ira de Dios es grande contra el pecador. Por eso, el que no se arrepiente, el que no cree en Cristo, no pone su vida en Cristo, lo que único que va a recibir es la ira de Dios por ese pecado. ¿Sí? Entonces, la reconciliación que en la Biblia nosotros podemos ver no se alcanza porque nosotros podamos declararnos buenos o aceptados, no, sino porque Dios mismo es quien ha decidido aceptarnos a nosotros. Entonces, cuando usted está consciente de su pecado y que usted merece la ira de Dios, que usted merece ser condenado, que usted merece irse al infierno, en otras palabras, para no adornarle al pecado, cuando usted merece eso, cuando usted entiende eso y que Dios le ha perdonado, que le ha lavado, le ha limpiado, ahí es cuando usted puede, ahí recién puede empezar a perdonar a otro, porque le ve de la misma forma como Dios le ve a usted, un pecador que merece el infierno, que merece el castigo por lo que le ha hecho, pero que por la gracia de Dios usted puede perdonarle así como Cristo le perdonó a usted. Por eso en Colosenses dice que debemos perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, esto es algo que realmente una persona que no tiene al Señor, que no tiene a Cristo, no puede hacer. No va a poder, porque en su propia carne lo único que hay es la sed de venganza. Eso es lo que va a encontrar esa persona.
Entonces, como les he mostrado hasta ahora, es importante que entendamos eso, ¿no? Entonces, mire, hay tres palabras que quiero que ustedes entiendan también para esto, ¿no? Verá, Dios dice que él murió en sustitución por nuestros pecados. Es decir, en esa cruz no debía estar Jesús. ¿Quién debía estar en esa cruz? Debía estar usted y yo. Yo debía estar ahí. Y si mire, y si usted se pone a pensar en sus pecados, usted piense en sus pecados. ¿Cuáles son sus pecados? Capaz que usted piensa en los más pequeñitos así, en los que usted considera más pequeñitos. Hoy día yo tal vez mentí, hoy día yo tuve un mal pensamiento, tal vez, no sé, robé, qué sé yo. Pero usted lo ve así, ¿no? Pero ¿y qué tal de sus pecados, de esos que solo usted sabe, o pecados que usted pensó que estaban ocultos, que usted ha cometido y que sabe que fueron feos y que solo usted sabe cómo fueron? Entonces da vergüenza, ¿no? Da vergüenza. Y cuando usted piensa en eso, usted dice, wow, o sea, en verdad, yo no merezco el perdón de Dios. Pero cuando usted piensa, cuando Cristo se clavó ahí en la cruz y cargó y fue el sustituto que se fue en lugar de usted, empieza a tener un corazón agradecido, porque sabe que Él pagó por usted y estuvo ahí pagando el precio. Significa que Cristo murió por nuestra justificación. Es como que Él murió en lugar de mí. Yo debía haber muerto ese día, pero Él sufrió el castigo de nuestro pecado. Entonces Él fue su sustituto. También hay otra palabra que usted necesita saber, que de la forma como Dios nos perdonó, y es que el pecado de nosotros fue imputado. Hay una palabra que se llama, ¿no es cierto? Imputado en el Señor Jesús. Ahora, para explicar esta palabra de la imputación, es importante que usted entienda algo, ¿verdad? En 2 Corintios 5:21, esta palabra y la Prisi, que es abogada, va a entender mejor, pero hace referencia a un recuento, a algo legal, ¿sí? Imputar una culpa a una persona, a alguien, es como que usted le está asignando la culpabilidad en la cuenta de esa persona, ¿ya? Usted le está asignando la culpabilidad en la cuenta de esa persona. Entonces, cuando Cristo estaba ahí en la cruz, nuestro pecado fue asignado legalmente, aunque Él no cometió ese pecado, legalmente se le imputó a Él. Y así mismo, de la misma manera, la justicia de Dios fue imputada a nosotros. Cuando Cristo murió en esa cruz, su justicia fue imputada a mí. Y eso significó que yo fui contada como justa. Fíjese, o sea, hubo una imputación ahí. Nuestro pecado legalmente se fue a Jesús. Y la justificación, la justicia de Dios vino a mí. Y esa es la imputación. No es que Jesús pecó, no, nosotros pecamos. Por eso es que fue algo legal, no es algo que no es un acto que Jesús hizo, no es que él pecó y por eso estaba allí y tuvo que pecar para estar en nuestro lugar, no. Más bien el Señor nunca pecó. Entonces, pero Dios dice que le contó como pecado, ¿no? Al que nosotros, mire, dice en la palabra de Dios, dice que al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, aunque Él no pecó, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Eso es el concepto de imputación, ¿sí? Entonces, mire, qué lindo, ¿no? Qué importante es entender esas cosas que cuando Cristo murió en la cruz, Él hizo. Entonces, la imputación realmente lo que significa es eso, ¿no? Es que la culpabilidad por nuestros pecados le fue imputada a Él, legalmente, ¿ya? Es como que Dios el Padre es el juez, nosotros éramos los condenados, los ofensores. Jesucristo fue no solo el abogado, pero también fue el que justificó nuestros pecados. Entonces, y cargó con todos esos pecados, ¿no? La culpa que nosotros deberíamos haber recibido, Él la llevó. Y ahí es cuando recién el juez
¿qué hace el juez? Cuando ya una persona es declarada inocente, ¿qué hace el juez? Coge ese martillito, ¿no es cierto? Y es inocente, justificado, está justificado. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y el Padre, cuando Jesús estaba en la cruz clavado ahí, el Padre desde el cielo vio eso y dice que por un momento le dio la espalda porque vio tanto pecado cargado en Jesús que le dio la espalda, y ahí fue cuando Jesús clamó. No, imagínense cómo se habrá sentido Jesucristo en ese momento, que él clamó Eli, Eli, lama sabactani, dice, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí fue la primera vez que el Padre con el Hijo cortaron su relación tan íntima que tenían, porque ese rato el pecado de Jesucristo fue cargado ahí. Entonces, cuando ya pasó eso y Cristo murió, entonces ya cumplió. Cuando Jesús dijo, consumado es, recuerden, el Señor Jesucristo dijo ahí, consumado es, pero antes dijo algo. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí o no? Todos sabemos que Jesús dijo eso. Entonces, fíjese, lo que implica el perdón también no solamente es reconocer que has pecado, pero llega al punto en el que tú puedes bendecirle a la persona que te ofendió y buscas el perdón, quieres que esa persona Dios le perdone. Yo no sé a usted si en su vida qué cosa grave le habrán hecho en su vida. Yo no sé, pero cuando Cristo murió nos enseñó y nos dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aunque nosotros no estuvimos ahí condenándole, nuestro pecado estuvo ahí. Y el Señor nos perdonó porque dijo, no saben lo que hacen. Pero ahora nosotros ya sabemos y estamos conscientes del pecado, ¿no es cierto? Y Dios dijo, consumado es. Y cuando usted entienda que Dios hizo la obra perfecta y ya no se necesita hacer nada más para obtener el perdón de Dios, ya está su salvación segura. Usted como respuesta, en resultado a eso, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando usted entiende que ha sido perdonado por alguien? Especialmente hablamos por Dios. Trata de agradarle, trata de vivir una vida correcta, pero ya es como el resultado de que usted ha sido justificado, que usted ha sido perdonado, que usted ha sido salvado. Entonces, por eso usted empieza a actuar y a obrar de la manera como Dios quisiera. ¿Para qué? Para en gratitud, como una consecuencia de lo que Él ha hecho por usted. Entonces, por eso es que nosotros no podemos a veces perdonar a las personas porque no entendemos esa maravillosa obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces, ahora el Señor ya nos ve revestidos en Jesucristo, ya sabe cómo nosotros estamos delante de Él. Y si usted todavía no puede entender la grandeza de ese perdón, es porque tal vez todavía no ha experimentado ese perdón. Tal vez usted no entiende muy bien todavía cómo es que es el perdón, ¿sí? Pero realmente cuando usted entiende el perdón total de Dios, usted realmente tiene la capacidad para perdonar. Por eso es que cuando una persona que dice ser cristiana y no puede perdonar a alguien, o sea, algo está pasando. O tal vez no ha entendido bien lo que Dios ha hecho en su vida, o tal vez nunca ha creído en Él, porque una persona que ha sido perdonada de esa manera por Cristo puede perdonar. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Pero Eli, ¿qué pasa con una persona, por ejemplo, un violador? Un violador no solo violó a una persona, a una niña, a una mujer, o mató a 60 mujeres, las descuartizó, las degolló y encima se burló y se rió y no se arrepiente. ¿Qué pasa? Entonces ahí viene la parte y es lo que vamos a estar tratando ahora. ¿Cuál es mi parte? Porque hay cosas que usted como persona debe y puede hacer, pero que no dependen de la otra, del ofensor, de la persona que le ha agredido, que la persona que le ha hecho el daño, no, sino que es una decisión suya. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a perdonar, a morir por nuestros pecados, Él tomó la decisión de perdonarnos, como ya vimos. Él fue el que dio el primer paso.
Entonces, si yo voy a imitar el perdón de Dios y Dios me dice que debo perdonar como Él perdonó, entonces yo tengo que seguir todos los pasos que Jesús siguió para perdonarme a mí. Así también yo tengo que seguir los pasos para perdonar a las personas. Y como le dije, las consecuencias de sus actos, eso es otra, es algo que ya vamos a estar viendo la próxima semana, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, como decía, un violador o lo que sea, tal vez, mira, yo vi un video que voy a tratar de buscar para mandarles el link, pero de un video de un hombre en los Estados Unidos que había violado y descuartizado a un montón de personas. Y cuando a él le hicieron el juicio, le declararon obviamente culpable y él mismo se declaró culpable, verá. Él reconoció al final y le declararon culpable. Y cuando el juez le dio la condena, le declaró la muerte. Y en los Estados Unidos, como decía la PRISI, eso creo que sí hay allá, ¿no? En los Estados Unidos sí es legal la condena a la muerte, ¿no es cierto? Entonces le declararon, le condenaron a muerte. Y en ese día, cuando ya le iban a matar, vinieron los padres de las mujeres, de las personas que habían sido víctimas de él y a los cuales él había matado. Y fíjese que la mayoría de la gente, de las personas que estaban ahí, pasaban y le decían y le miraban a la cara y le decían todo lo que sentían por él. Y habían palabras de odio, de rencor, si por ellos hubieran podido, ellos mismos iban con sus manos y lo mataban, porque ellos le decían, no sabes el dolor que nos causaste. ¿Por qué? Porque el perdonar a alguien duele, el perdonar a alguien causa dolor, así como a Cristo le causó dolor, ¿no es cierto? Pero esas personas no le podían perdonar a él. Pero entre esas familias había un hombre que pasó y ese hombre había sido cristiano. Y cuando él pasa, le mira a este asesino, este violador, y le queda mirando, ¿no? Y este hombre se le veía así como indiferente, ¿no? Y cuando este pasa, le dice, ¿sabes qué? Tú eres la persona que hizo que mi fe tambaleara, pero yo tomé una decisión y voy a seguir mi fe y voy a hacer lo que Dios me manda hacer. Quiero que sepas que yo te perdono. Y cuando este hombre le dice esas palabras, enfocan la cara de este violador y de este homicida, y enseguida le salieron las lágrimas. Y salió y se puso con una actitud, usted no puede, cuando vea, si es que tiene la oportunidad de ver, lo voy a mandar, pero se le ve tan compungido, es como, sintió él un alivio, como que algo que le liberó, y se le vio un arrepentimiento en el rostro por una persona que le perdonó. Creo que él, solo eso le valió, que una persona le haya expresado el perdón. Y capaz que cuando ya estaba dentro en la cámara y le iban a matar, y no sé de qué forma saben matar ahí, pero yo sé que, yo me imagino que este hombre se acordaba de eso, que hubo alguien que le perdonó y fue lo más cerca que él tal vez pudo haber estado de entender lo que es el perdón de Dios. Y capaz que ahí, en esos momentos, no antes de morir, capaz que clamó a Dios y Dios tal vez le oyó, así como al ladrón, ¿no? Que estuvo al lado de él en la cruz en el último momento. Usted no piense que el ladrón, muchos dicen el ladrón bueno. No, no era un ladrón bueno. Era un ladrón y era una persona mala. Y cuando estuvo al lado de Jesús crucificado, el uno se arrepintió y el otro no. Y acuérdese que el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese es el perdón verdadero. Y ese es el perdón que a muchos nos cuesta y que espero que realmente ahorita hayamos podido entender un poquito de lo que es el perdón y no olvidarnos de que, como decían, ¿no? Como les veíamos las razones por qué debemos perdonar. Si yo quiero que Dios me perdone a mí, yo también debo perdonar a los que me ofenden. Entonces, les animo para la próxima semana para que puedan conectarse y vamos a estar viendo ya pasos que podemos dar, porque miren, hay algunas cosas que podemos perdonar, pero que toman su tiempo, es un proceso para nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nuestra vida
que nos será un poco más fácil perdonar, pero habrán otras que no, que nos va a tomar tiempo, ¿no es cierto? Y ahí vamos a responder tal vez preguntas pero si tal persona ha hecho esto, o si es que me han hecho esto, o yo he hecho esto, ¿cómo puedo hacer para perdonar? ¿O cómo puedo saber que ya he perdonado? Todas esas preguntas vamos a estar respondiendo la próxima semana. Y también algo importante, ¿no? ¿Cómo puedo yo pedir perdón cuando yo he sido el ofensor? Entonces, eso también vamos a estar viendo la próxima semana. Entonces, Fer, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta usted? Parece que le vi que levantó la mano. No, estaba saludando él, pero sí, Ay, sí tengo, quería contar algo, pero ya cuando se acaba. ya. Entonces, mire, yo les animo mucho a estar meditando en esto, ¿no? Y reflexionando, porque la verdad es que este es un tema muy importante. Como les dije al principio, ¿no? Yo sé que muchas de ustedes han sido ofendidas, agraviadas por alguien. Yo lo sé, y capaz que es sorprendente ver cómo nosotras, las mujeres, también tenemos un grado alto de haber sido ofendidas y muchas veces tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Y hay muchas mujeres que han sufrido violencia y tienen desde pequeñas y muchas veces por los mismos familiares. Hay muchas cosas que desde pequeñas nosotros cargamos y nuestra alma nos lastima y no sabemos cómo perdonar. Pero como hemos visto y ahora, ¿no? Dios nos da esa capacidad, Él es el único que puede darnos, aunque las consecuencias están ahí, pero también Dios se encarga de sanarnos. Por eso en Isaías 53 dice que Él es quien sana nuestras heridas. Jesús es el único que puede sanar nuestras heridas y no hay más. Entonces, no sé, Prisi, ¿tenías una pregunta?